Muy bien, ahora sí, vamos a ir a la palabra del Señor. Así es que abran por favor sus Biblias en el libro de Levítico. Ahí estamos, ya hace algunos domingos, estudiando aspectos bien prácticos y específicos que encontramos en este desafiante libro. Un libro que para algunos puede ser un tanto aburrido por no comprender, por no entender, por perderse un poco en los detalles. Y en realidad para algunos quizás sin tener un contexto más amplio de la Escritura, tal vez se puedan confundir un poco con tantos detalles y tantas cosas, ¿no es cierto?, un tanto chocante para nuestra cultura, para nuestra realidad, que tiene que ver, por ejemplo, con los primeros capítulos sobre los sacrificios, ¿ya? Sin embargo, si uno tiene un contexto, un entendimiento más amplio de la Escritura, ¿ya? Y por eso siempre insistimos en la importancia de leer la Biblia, de leerla completa, ya de Génesis a Apocalipsis, y así tener un panorama, un entendimiento, ¿verdad?, de la Escritura, viendo de esta manera la palabra del Señor, entendiendo la revelación también, ¿no es cierto?, que fue progresiva hasta el Nuevo Testamento, que fue completado. Hoy en día ya no tenemos más revelación, pero teniendo esa revelación ya completa, Antiguo y Nuevo Testamento, nosotros hoy en día podemos ver hacia atrás y entender un poco más aspectos prácticos que aprendemos del Antiguo Testamento y específicamente del Pentateuco, de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento escritos por Moisés. Como ya hemos visto, Jesús mismo dio testimonio diciendo: de mí escribió Moisés, algo que algunos judíos sí entendían, algunos sí comprendían. ¿Te acuerdas cuando Felipe, verdad, trajo a Andrés, ¿no es cierto?, y le dijo: hemos hallado al Mesías de quien habló, ¿no es cierto?, Moisés y los profetas. Entonces algunos sí tenían el entendimiento que en el Antiguo Testamento y particularmente en el Pentateuco se hablaba de Cristo. Y como dije, Cristo mismo dio testimonio de esto, cuando dijo: de mí escribió Moisés. Pero si nosotros leemos de una manera superficial, ¿no es cierto?, el Pentateuco, los libros de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, a simple vista quizás no vamos a encontrar o no vamos a ver a primera vista el nombre de Jesús o una referencia tan directa o literal a la persona de Jesucristo. Pero en una revelación completa y más amplia podemos darnos cuenta que hay muchos tipos, ¿no es cierto?, ilustraciones anticipadas del personaje, ¿no es cierto?, que después íbamos a ver revelado, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Mesías prometido, ¿verdad? Ya desde el comienzo, allá, ¿verdad?, con Adán, con Eva, se estaba hablando, ¿verdad?, de este Cordero que iba a quitar el pecado del mundo, que después el apóstol, Juan el Bautista así lo declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad?, dando un cumplimiento a muchos tipos que se fueron desarrollando a lo largo de la Escritura, partiendo ya, ¿verdad?, con ese animal que fue sacrificado para vestir con pieles a Adán y Eva, ¿no es cierto?, al momento que ellos se dieron cuenta en su vergüenza de que estaban desnudos, producto del pecado que ellos mismos cometieron. De ese mismo momento se establece un patrón, ¿ya? Es lo que también a veces se conoce en el entendimiento del estudio bíblico como la regla de la primera mención. Se van haciendo menciones a lo largo de la Escritura, de aspectos, ¿verdad?, como cuando también, ¿verdad?, habla a Eva, ¿no es cierto?, y le dice: de tu simiente, ¿verdad?, iba a venir la salvación. Ya cuando la simiente de la mujer iba dice, aplastar la cabeza de la simiente de Satanás. Bueno, todas estas prefiguraciones, todos estos tipos, muchos de ellos los encontramos en el Pentateuco. Y particularmente en los libros de Levítico, ya donde después de la creación, después del Éxodo, que es cuando Dios libera a Israel de Egipto, se empiezan a dar normas, estatutos prácticos para cómo Israel debía relacionarse con Dios. Después tenemos, ¿verdad?, números donde también se entregan aún más detalles, tanto de los sacrificios que se debían realizar como del tabernáculo
¿no es cierto?, que se debía edificar. Ya, según, como vemos también en Éxodo, el modelo que Dios le mostró a Moisés, entendiendo que el verdadero tabernáculo, ¿no es cierto?, el modelo original, por decirlo así, está en el cielo. El libro de Hebreos nos habla mucho de eso. Ya después vamos a hablar un poquito más de ese detalle, ya de ese modelo celestial, del cual el modelo, ¿verdad?, que vio Moisés allá en el Sinaí, ¿no es cierto?, le sirvió para, ¿no es cierto?, ver los detalles de la edificación del tabernáculo, ¿no es cierto?, allá en el Éxodo y posteriormente, ¿no es cierto?, en ese peregrinaje por el desierto de la nación de Israel, ya siguiendo el modelo original, que a propósito, eso hace referencia a cuando Cristo, después de su muerte, ¿no es cierto?, asciende al Padre para poder ir a derramar en aquel propiciatorio celestial su sangre, ya cumpliendo así el pacto para que nosotros pudiéramos obtener vida en Cristo. ¿Ya te acuerdas cuando María, que vio a Jesús, le iba a tocar, pero Jesús le dijo, no me toques, subo al Padre, ¿no es cierto? Bueno, esa escena es muy interesante porque ahí nosotros vemos que el Señor Jesucristo necesitaba estar sin contaminación para llegar a este tabernáculo celestial, derramar su sangre y así después, ¿no es cierto?, expiar el pecado de la humanidad. Después él regresó, continuó su tiempo acá en la tierra, ¿verdad?, con sus discípulos, y posteriormente fue ascendido al Padre para sentarse a la diestra de Dios. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este estudio. Ya mucho de eso está en el libro de Hebreos, y es bien interesante, ¿verdad?, porque uno va entendiendo cómo toda la Escritura está relacionada. Ya, si bien, imagínate, Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números fueron escritos hace muchos siglos atrás, ya hay una relación directa con los libros del Nuevo Testamento, muchos siglos posteriores. Entonces, son cuestiones que en realidad cuando uno ha leído la Biblia o cuando uno lee la Biblia en su contexto, va disfrutando, va entendiendo porque va comprendiendo esta relación. Ahora, si en el caso tuyo, ¿verdad?, que no, quizás no tienes todavía un entendimiento tan completo, ya aún así es muy lindo, es muy satisfactorio el saber de que desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no es cierto?, se habla del Señor Jesucristo. Siempre Jesucristo está presente y no es la excepción en este desafiante y hermoso libro de Levítico. Bueno, es así que el domingo pasado hablamos de los sacrificios que se debían dar para adorar a Dios. Y hablamos, ¿se acuerdan?, que habían dos tipos de sacrificios que Dios exigía, dos tipos de ofrendas que Dios pedía, ¿no es cierto?, para acercarnos a Él. Estaban las ofrendas de olor grato, ya, a Jehová, las ofrendas de olor grato y las ofrendas de olor no grato, ya. Y aquí en el libro de Levítico se detallan 5 ofrendas más relevantes. Hay una secta también que algo menciona el libro de Levítico, pero también es más detallado en el libro de Números, ¿ya? Las voy a mencionar, no es necesario que las tengan tan claras ahora, porque después, si Dios quiere, las vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, una por una. Pero tenemos la primera, que es la que estamos viendo, ¿no es cierto?, y la que vamos a continuar viendo el día de hoy. Hago esto solo para ir manteniendo siempre un contexto. Tenemos el holocausto, ¿recuerdan? Que es el que estamos viendo en este momento y luego vamos a detallar. Es lo que ellos llamaban el Corbán Olá. Corbán significa simplemente ofrenda. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuando los judíos se excusaron diciendo, ya es mi ofrenda a Dios, es el Corbán? Cuando ellos, ¿verdad?, se excusaban de no apoyar a sus padres, de honrar a sus padres y a sus madres, ¿verdad?, con sustento económico, argumentando que ese dinero lo estaban dedicando al Señor, pero en realidad no era lo que el Señor quería. Ya el Señor de hecho los confrontó por esa hipocresía, ya que ellos debían honrar a sus padres. Bueno, está el Corbán Olá, que literalmente significa cercanía, estar cerca, ya en una íntima relación con el Señor. Ya después vamos a ir detallando un poquito más, vamos a continuar analizando, investigando, ¿no es cierto?, de esta ofrenda especial que el Señor daba instrucciones al pueblo de Israel en su relación con el Señor. Pero también había una segunda ofrenda que no era una ofrenda de animal, sino que era una ofrenda vegetal. Ya era el Corbán Minjá.
así es el nombre hebreo que se le daba, que era una ofrenda de vegetales, ya de trigo, de cebada u otras vegetales, ¿verdad?, que se ofrecían, ¿no es cierto?, al Señor en ofrenda, lo que también se llamaba una oblación, ya que no debía contener ni levadura ni miel y siempre tenía que ir sazonada con sal. Todos esos detalles son bien interesantes, después los vamos a ir investigando y analizando a la luz de la Escritura, porque tienen una enseñanza práctica también para nuestras vidas. Yo ahora solo lo estoy mencionando en forma general, para ir de lo general a lo particular, ¿ya? Luego la tercera ofrenda era la ofrenda de paz, ya el Corbán Chelamim, así era pronunciado o llamado en aquellos días, el Corbán Chelamim, la ofrenda de paz, ¿ya? Y estas tres primeras ofrendas eran ofrendas de olor grato a Jehová. Eran ofrendas, ¿no es cierto?, que tenían un componente de gratitud, tenían un componente de alabanza, tenían un componente de adoración, y eran ofrendas en las que el Señor se agradaba en una comunión, ¿no es cierto?, con su pueblo. Ya lo que nos habla hoy en día de nuestra comunión, de nuestra relación con el Señor, de hacer lo que a Él le agrada, de vivir vidas, ¿verdad?, que le agraden al Señor, que sean agradables ante los ojos del Señor, que suban, ¿no es cierto?, como una ofrenda en olor grato al Señor, ya viviendo vidas que le honren, que le glorifiquen y que exalten su nombre. Ya estas tres primeras ofrendas, el Corbán Olá, el holocausto, el Corbán Minjá, ofrenda vegetal, la ofrenda de paz o el Corbán Chelamim, eran ofrendas de olor grato a Jehová. Y después hay dos ofrendas más que son mencionadas y detalladas ahí en Levítico, que es la ofrenda por el pecado, el Corbán Hatat, ¿no es cierto?, que era la ofrenda por el pecado, que incluía también la ofrenda incluso por el pecado cuando la persona se daba cuenta que había cometido un pecado por error. Incluso hasta eso estaba considerado, ¿ya? Como dice el salmista, ¿verdad? Líbrame de los pecados que me son ocultos, de aquellas cosas que he hecho que ofenden al Señor, ¿no es cierto?, y que yo quizás no me di cuenta en el momento, y quizás después me di cuenta, o quizás nunca lo hice, pero tengo ese sentido, ¿verdad?, de humildad, de temor del Señor, de buscarle, ¿no es cierto?, y pedirle perdón si en alguna cosa le he ofendido, entendiendo que Dios es santo, es perfecto, 3 veces santo, ¿verdad? Y que nosotros somos seres humanos débiles, pecadores, ¿no es cierto?, y frágiles. Bueno, la ofrenda por el pecado, el Corbán Hatat. Y también estaba la ofrenda por la culpa, el Corbán Acham, ¿ya? La culpa. Y estas dos ofrendas, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, ya también son llamadas ofrendas de expiación. Y tienen que ver directamente, por supuesto, con el pecado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y estas ofrendas eran de olor, y así es mencionado, no grato a Jehová, porque obviamente Dios no se agrada del pecado. Pero aún así, Dios provee una forma en que nosotros podamos realmente, ¿no es cierto?, estar en paz con Dios, podamos, ¿no es cierto?, buscar al Señor en arrepentimiento genuino y ordenar nuestras vidas conforme a su voluntad. Como declara el apóstol Juan, ¿verdad?, en su primera epístola, ya en el capítulo 1, versículo 9, no sé si lo recuerdan, ya que debemos confesar nuestros pecados. Y Él, que es fiel y justo, ¿no es cierto?, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces Él nos da la posibilidad de arreglar cuentas directamente, personalmente, con el Señor, obviamente si somos hijos del Señor. Y es interesante que esta última ofrenda, la de la culpa, también tenía el componente de restituir cuando, ¿no es cierto?, había sido una pérdida o alguien había abusado de algún privilegio o alguien había de alguna manera quitado algo, ¿no es cierto?, de otra persona. ¿Ya? Y hay una sexta ofrenda muy interesante también, no sé si la alcancemos a ver después, que es la ofrenda de consagración, ya el Corbán Miluim, que ya tenía que ver directamente también con los sacerdotes que se estaban consagrando al Señor. ¿Ya? Pero como dije, las 3 primeras, ya el holocausto, la ofrenda vegetal y la ofrenda de paz,
eran ofrendas de olor grato a Jehová. ¿Ya? Y de eso también vamos a estar hablando, si Dios lo permite, si no hoy, el próximo domingo. Ahora, vayamos a Levítico capítulo 1 para seguir, ¿no es cierto?, profundizando en la primera de estas ofrendas, el holocausto. ¿Ya? Siempre me gusta hacer una introducción amplia para que no perdamos el contexto de donde estamos. ¿Ya? No sé si alguna vez te ha pasado de que estás en una estación de metro o en una ciudad nueva que estás visitando y estás como medio perdido. ¿Ya? Siempre es bueno ver un mapa, ¿no es cierto? O ver algo más amplio para ubicarse. ¿Ya? Entonces también en la Escritura es bueno también de repente ver el contexto para estar más ubicados, ¿no es cierto?, dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Ya? Entonces eso es importante cuando hacemos un estudio más exegético, ¿no es cierto?, de algunos pasajes donde vamos versículo a versículo analizando, para no perdernos del contexto. Es bueno también tener un panorama más completo. Ya dijimos, en primer lugar, en Levítico 1, que esta ofrenda debía ser tomada del rebaño, ya sea vacuno u ovejuno. Dice el versículo 1 que Dios habló diciendo, ¿no es cierto?, desde el tabernáculo de reunión a los hijos de Israel. Dice el versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto la ofrecerá. De su voluntad la ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Entonces, tenemos que tenía que ser uno del rebaño. Y aprendimos que Cristo también tuvo que hacerse uno de nosotros para poder ser una ofrenda, un holocausto aceptable ante los ojos del Señor, de los ojos de Jehová. Ya no podía simplemente venir, ¿no es cierto?, directamente del cielo y presentarse, sino Él tenía que hacerse uno de nosotros. ¿Para qué? Para que el justo, ¿no es cierto?, diera su vida por nosotros que somos injustos, ¿verdad? O para que nosotros que somos injustos pudiéramos quedar cubiertos con la sangre de este hombre justo, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ya, entonces debía, ¿no es cierto?, este postrer Adán hacerse uno de nosotros, hacerse hombre, para poder habitar en esta tierra y presentarse como un sacrificio, como un holocausto acepto ante los ojos de Jehová, tomando sobre sí nuestra culpa, nuestro pecado, ¿ya? Pero también debía ser un macho sin defecto, sin pecado, justo, ¿verdad? Y como vimos en Isaías 53 y en otras porciones como en Hebreos 4:15, aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Jesucristo fue sin pecado. Nadie le pudo acusar de pecado. Incluso sus enemigos no tenían cómo, ¿no es cierto?, condenarle de pecado, sino que a través de injurias y a través de, ¿no es cierto?, manipulación política, finalmente le entregaron a los romanos para ser crucificado por envidia. Pero en realidad no podían, ¿no es cierto?, decir nada en concreto en su contra. Hasta los líderes políticos romanos se daban cuenta. No hemos hallado falta en él, decía Pilato. ¿Queréis que os suelte a Jesús, llamado el Cristo? Y el pueblo, ¿verdad?, en vez de entender o aceptar eso, guiado por sus líderes religiosos, que le gritaban: crucifícale, crucifícale, ya como una manipulación política. Pues ellos decían: nuestro rey, ¿no es cierto?, es el César. Ya para así, ¿no es cierto?, no sufrir alguna consecuencia, o para de esa manera, ¿no es cierto?, evitar, ¿no es cierto?, algún problema con Roma, que era, ¿no es cierto?, el imperio que los había conquistado en ese momento y que les daba cierta libertad política. Entonces ellos, solo por aferrarse a ese poder, ¿no es cierto?, prefirieron liberar a Barrabás, ¿se acuerdan?, y condenar a Jesucristo para confirmar que César era su rey. Bueno, obviamente el pueblo, ¿verdad?, estaba crucificando al Mesías, pero a la vez cumpliendo así la profecía de aquel Cordero de Dios que va a ser inmolado, que va a ser sacrificado a nuestro favor. Y como vimos también el domingo pasado, de su voluntad, es decir, debía ser voluntario.
Ya nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, dijo el Señor Jesucristo. Tengo poder para darla, tengo poder para volverla a tomar. Bueno, Cristo tenía ese poder, porque no solo era 100% hombre, Él también fue 100% Dios. Y así fue el sacrificio perfecto. Por eso es que finalmente Juan el Bautista declaró de Él: he aquí el Cordero de Dios que quita. Ya no es solo una propiciación el satisfacer, ¿no es cierto?, temporalmente la ira de Dios, sino que el Señor Jesucristo vino a expiar, vino a quitar el pecado del mundo. Pero también hay otro aspecto interesante, por ejemplo en el versículo 4, porque cuando el hebreo llevaba este holocausto al sacerdote, a la puerta del tabernáculo, dice el versículo 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿Te fijas? Y esto es bien importante porque no es solo algo de su voluntad. Dios no nos va a exigir algo obligadamente. Él espera que nosotros de nuestra voluntad, ¿no es cierto?, se lo entreguemos. Él delega en nosotros esa responsabilidad. No somos autómatas, ¿no es cierto?, que el Señor nos exija por obligación tener que obedecerle. Dios espera que lo hagamos de voluntad, con un corazón genuino, aún en nuestra humanidad y aún, ¿no es cierto?, con un corazón caído por el pecado y manchado por el pecado. Dios nos da la libertad y Dios nos da la posibilidad de buscarlo a Él y encontrar en Él su gracia y su misericordia. Entonces, cuando llegaba el judío, ¿no es cierto?, el hebreo, a presentar su holocausto en expiación por el pecado, tenía que hacer algo. Ya, si bien el sacerdote debía, ¿no es cierto?, sacrificar el animal, bueno, en realidad lo hacía el mismo hebreo, pero el sacerdote, ¿verdad?, componía este animal para presentarlo al Señor en holocausto. Sin embargo, tenía que hacer algo, tenía que poner su mano sobre este animal. Y esto quizás nos parece un tanto extraño o lejano, pero tienen que pensar que ese animal le pertenecía a esta persona y que probablemente había sido criado, alimentado, ¿no es cierto?, por esta misma persona. Entonces estaba sacrificando algo que era de su propiedad y estaba sacrificando algo en que él mismo había invertido en su desarrollo. Tiene que haber sido igual bastante doloroso, sobre todo si es que llegabas a encariñarte con este animalito. Porque muchos animalitos generan este cariño, ¿verdad?, esta dependencia, sobre todo cuando son más tiernos, cuando son más cachorritos. Pero él tenía que imponer sus manos. ¿Por qué? Porque de esa manera era un acto en el cual había una identificación, pero también una transferencia. Estos dos aspectos eran muy relevantes. Una identificación, o sea, yo me estoy identificando con este sacrificio, es decir, de alguna manera yo me estoy sacrificando a través de esta ofrenda, y también una transferencia ya de mi pecado hacia ese animal, hacia esa ofrenda, hacia ese sacrificio. Yo mismo me estoy entregando al Señor. Ya, de tal manera que al poner sus manos sobre este animal, estaba transfiriendo, ¿no es cierto?, su culpa y también su identificación ante el Señor. Hechos capítulo 13, busquemos, no pierdas tu texto en Levítico, Hechos capítulo 13, versículo 3, nos dice aquí la palabra del Señor. Entonces, habiendo ayunado y orado, y esto es en el contexto del Nuevo Testamento, cuando son enviados los primeros misioneros a la obra, ¿ya? ¿Quiénes eran estos misioneros? Eran Bernabé, que era el pastor principal de la iglesia en Antioquía, la iglesia que estamos viendo aquí, y Saulo, que posteriormente llegó a ser conocido como el gran apóstol Pablo. Ya eran aportes muy relevantes y muy importantes para la iglesia. Según el versículo 1, ellos, Bernabé y Saulo, junto con 3 más, ministraban dentro de la iglesia. Entonces, la iglesia estaba ofrendando a estos misioneros. Mira qué interesante, ya, cómo en misiones se aplica esta analogía de la ofrenda, ya, y sobre todo este aspecto tan interesante de transmisión y de identificación. Porque dice el versículo 3,
habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, los enviaron. Es decir, ellos van a ir en nuestra representación. Ya, ellos nos van a representar. Este tema de imponer las manos era algo muy relevante en aquellos días. Ya no era solo un rito, ¿no es cierto?, físico, sino que implicaba, ¿no es cierto?, una entrega mucho mayor a través de una identificación y a través de una transferencia. De la misma manera que el sacrificio, ¿no es cierto?, de ese animal expiaba el pecado de este israelita, de la misma manera, ¿no es cierto?, que nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte y resurrección. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, por favor, el versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 18. Dice aquí la palabra del Señor. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez, no es necesario sacrificar, ¿no es cierto?, ni siquiera simbólicamente en una ceremonia litúrgica a Jesucristo cada vez, porque una sola vez Él dio su vida, dice, por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros somos los injustos, los pecadores, ¿verdad? Él dio su vida, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, ¿verdad? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esto es lo que se llama teológicamente la doctrina de la imputación del pecado. ¿Ya? Es decir, nuestro pecado fue imputado, fue puesto a la cuenta del Señor Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos morir. La Biblia declara, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si tú te das cuenta que has ofendido en tu vida de alguna manera a Dios, eso se llama pecado, no se llama error, no se llama omisión o falta. Si tú has ofendido la ley de Dios, por ejemplo, 10 mandamientos, ya mintiendo, robando, engañando, codiciando, ¿verdad?, faltando el respeto a Dios y a tus padres, eso es pecado, ¿ya? No es un error. Y por lo tanto has quebrantado la ley de Dios. Y eso Dios le llama la infracción de la ley, dice Pedro, es pecado. Entonces, cuando hay un sacrificio en Cristo Jesús, ¿no es cierto?, nuestro pecado fue imputado a Cristo. Cristo tomó nuestro lugar. Él murió por nosotros, el justo por los injustos, ¿verdad? Eso era lo que requería la justicia de Dios. Tú y yo merecíamos morir. Pero hay dos aspectos relevantes, su gracia y su misericordia. Su misericordia de no darnos lo que merecemos, ¿ya? Y su gracia de darnos algo que no merecemos, que es la salvación y el perdón de nuestros pecados. Eso, en una sola palabra, se conjuga como amor. Ese es el amor de Dios. Dios dice, porque de tal manera amó Dios a nosotros, al mundo. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado, ha entregado. Esa misma palabra ha dado el concepto de una ofrenda. Ha ofrendado, ¿a quién? A su Hijo unigénito, al Hijo de Dios, a Jesucristo, para que todo quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque sin Cristo estamos perdidos. Quizás tú puedas decir, no, pero yo he tratado de vivir una vida correcta, una vida justa, he tratado de portarme bien en muchos aspectos, he hecho cosas muy buenas. ¡Qué bien! Sin embargo, Dios nos dice en su palabra que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque nunca vamos a poder ser tan buenos como para agradar a Dios. Y es porque en nuestro corazón siempre está la contaminación del pecado. Orgullo, egoísmo, maldad, siempre está en nuestros corazones. Por lo tanto, era necesario que Cristo Jesús se hiciera hombre, se hiciera uno de nosotros, para tomar sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. La justicia de Dios tenía que satisfacerse,
Pero Dios envió a su Hijo para que esa justicia no se satisfaciera en nosotros, porque eso significaría nuestra perdición, nuestra condenación. Sino más bien, esa justicia se satisfizo en ese Cordero que tomó nuestro lugar. Entonces, cuando el hebreo imponía sus manos sobre este Cordero, ya le estaba transmitiendo, ¿no es cierto?, le estaba haciendo una transferencia. Hoy en día entendemos ese término, ¿no es cierto? Una transferencia, ¿verdad?, de sus pecados. Ya se estaba imputando, ¿verdad?, a la cuenta de este animal los pecados de esa persona. Bueno, recuerda, ese animal solo era un tipo de Cristo. Cristo fue el sacrificio perfecto. Él tomó sobre sí el pecado de todos nosotros. Tus pecados, todos tus pecados, mis pecados, aún incluso los más escondidos y ocultos, el Señor los tomó y los puso sobre sí ahí en la cruz del madero. Cristo no solo soportó su peso ahí en la cruz, también el peso de nuestros pecados. Y son muchos, ¿verdad? Por eso es que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso es que Cristo dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso es que los orgullosos, fariseos, ¿verdad?, religiosos de aquellos días, con tanto orgullo rechazaron a Cristo. Pero los publicanos, las prostitutas, los pecadores, fueron delante de ellos con corazones arrepentidos. Y por eso es que lo criticaban al Señor, que se juntaba con publicanos y pecadores. Porque ellos entendían cuántos pecados significaba el amor de Dios, para que pudieran restablecer su comunión con Él. Entonces era más que simplemente un acto físico, era algo muy serio, algo que de corazón, ¿no es cierto?, hacía este hebreo que ponía su mano en identificación, ¿no es cierto?, de sus pecados sobre este animal. Y a la vez, no solo una identificación y una transferencia, sino también, ¿no es cierto?, una vez que este animal moría, ese animal moría en su lugar, tomaba su lugar, ya un sacrificio sustituto. En vez de que yo tuviera que ser quemado ahí, destruido, ¿no es cierto?, en ese altar, ese animal tomaba mi lugar. Entonces igual tendría que haber sido un ejercicio bastante desgarrante del corazón. Porque independiente si hubiera agarrado algún cariño sobre ese animalito, independiente de eso, ¿no es cierto?, de verlo partir, realmente significaba algo muy profundo. Significaba: yo, ¿no es cierto?, sigo vivo, pero en ese animal me está representando a mí. Yo debía estar ahí, ¿ya? Ese animal está tomando mi lugar. Y mientras el hebreo veía cómo el sacerdote, ¿verdad?, abría este animal, lo desollaba, lo abría en sus partes, ¿no es cierto?, lo ponía sobre el altar, lo quemaba. Bueno, ese hebreo, ¿no es cierto?, observando esa imagen tan gráfica, tan en 4D, ¿no es cierto?, porque podía hasta oler, ¿ya? Me acuerdo en una oportunidad fuimos con mi familia a una atracción justamente de estas que son así como muy sofisticadas, de una película, y realmente era como estar inmerso ahí, porque hasta olor, no sé si echaban ahí desodorante o algo, pero hasta olor se sentía, el movimiento, hasta gotitas caían, quizás había alguien ahí con un rociador tirando agüita, ya, muy sofisticada la atracción, ya, y muy inmersiva. Bueno, fíjate que este concepto Dios ya lo inventó hace siglos atrás, ¿no es cierto? Esto de enseñar lo desconocido a través de lo conocido, a través de un método pedagógico, ¿no es cierto?, muy interactivo. El Señor ya lo usó desde tiempo atrás, para ilustrar, para mostrarnos, ¿no es cierto?, de manera muy gráfica, muy real, ¿no es cierto?, lo que Cristo hizo por nosotros. De hecho, yo siempre he pensado, tengo una opinión personal, ya que hoy en día tenemos un poquito menos entendimiento de lo que tuvieron los hebreos en el Antiguo Testamento del sacrificio de Cristo. Porque ellos, a través de este sistema sacrificial, tenían una vivencia muy cercana a la muerte, muy cercana al sacrificio. Para nosotros, en nuestra cultura actual, esto es lejano.
Ya, aunque como ya expliqué, hoy en día en este mundo, la mayor parte del mundo todavía tiene, ¿no es cierto?, una experiencia cercana a la muerte de tener que matar sus propios animales, con sus propias manos, por ejemplo, para alimentarse. Esto solo en algunos países más desarrollados, que son los menos, tenemos quizás tan lejano este concepto. Bueno, pero ellos todos los días veían estas escenas. Ellos mismos, ¿verdad?, iban y presenciaban esta escena. ¿Ya? Entonces ellos yo creo que tenían un poquito de ventaja que nosotros, porque para nosotros son conceptos más teóricos, son conceptos más incluso intelectuales, los entendemos, los estudiamos, los comprendemos más en su contexto. Pero ninguno de nosotros ha tenido esta experiencia de tener que llevar un animal, de poner sus manos sobre el animal, de entregárselo al sacerdote, de verlo morir, de ver derramar su sangre, por ejemplo. Hoy en día hay algunos que ven un poquito de sangre y ya se desmayan. ¿Te fijas? Entonces ellos tenían una cercanía mucho más palpable a tanta significancia de lo que incluso es el sacrificio de Cristo por nosotros. ¿Ya? Bueno. Eso es solo una opinión, ¿ya? No es algo que está aquí en la Escritura, es lo que pienso. Yo creo que ellos tenían como más cercano, más visual estos conceptos. Bueno, de todas maneras, para nosotros, esto también tiene aplicaciones prácticas. Como vimos allá en Hechos 13, ya no lo busquen, lo vimos hace un rato atrás, incluso se estableció como una práctica cuando las iglesias enviaban misioneros o establecían líderes en sus iglesias, les imponían las manos. Ya no lo busquen, pero por ejemplo en 1 de Timoteo, ya capítulo 4, Pablo anima a su discípulo Timoteo diciéndole, ¿verdad?, que se animara, que agarrara fuerza en el Señor, que recordara la imposición de manos del grupo de pastores, ¿verdad?, que delegó en él responsabilidad para ser pastor y ministrar. Históricamente se piensa que él pastoreaba en la iglesia de Éfeso. ¿Ya? Entonces, de esa misma manera hoy en día, cuando se envía un misionero, de esa misma manera hoy en día, cuando se ordena a un pastor, se sigue esta práctica de imponer las manos, es decir, de identificarse con aquella persona. Y en muchos sentidos también son ofrendas que se dan al Señor. ¿Ya? ¿A quién quisiéramos ver partir a la obra misionera? Oramos por las misiones, ¿o no? Oramos cada jueves, tenemos nuestra petición misionera y oramos por países tan lejanos como Laos, ¿verdad? Culturas tan diferentes como en la India, como en Nepal, ¿no es cierto? Y oramos por estos lugares. ¿Qué si el Señor quisiera tomar a uno de nosotros para, ¿no es cierto?, que sea conocido su nombre, su gloria y su salvación en estos lugares? ¿Ya? Quizás podría tomar a alguno de nosotros que cumple un rol importante dentro de la iglesia. ¿Qué pensaría? ¿Sería una pérdida o sería una ofrenda, una ganancia para el Señor? Porque en muchas iglesias se consideraría una pérdida, ¿verdad? En el caso de la iglesia de Antioquía, ¿quién fue el que el Señor tomó? Al pastor principal, que era Bernabé, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, al pastor asistente recién llegado, que era Saulo. Bueno, tremendos aportes seguramente en la iglesia. Pero ¿qué estaríamos dispuestos a dar? Lo hago más difícil, la pregunta. ¿Qué tal si el Señor quisiera tomar a tu hija? No, ahí sí que no. ¿A tu hijo? No, imposible. Quiero que sea un arquitecto, quiero que sea un ingeniero, quiero que sea un doctor, un médico, quiero que sea un abogado, quiero que sea un profesional. Para eso, ¿verdad?, me esfuerzo y dedico todo mi esfuerzo y mi vida. Bueno, no es la idea, ¿no es cierto?, de lo que Dios concibe por ofrenda. No es realmente lo que Dios espera de un hijo de Dios agradecido. No es realmente lo que el Señor espera de un corazón voluntario, de dar una ofrenda voluntaria al Señor. ¿Te das cuenta? Porque cuando esto lo vemos, ¿verdad?, lejano o ajeno, bueno, quizás ya, ok, ¿no es cierto? Como algunos dicen, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Él o ahí, envíalo a Él. Él está bien preparado. Ella, ¿no es cierto?, tiene las competencias necesarias, ¿verdad? Pero a veces, ¿no es cierto?, nosotros somos egoístas. Y peor aún, formamos
¿no es cierto?, nuestra vida de manera egoísta. ¿Ya? Y a esto me refiero al hecho incluso de la crianza. ¿De qué manera estamos criando a nuestros hijos? ¿Los estamos criando como personas egoístas? ¿Dándole todo lo que ellos quieren? ¿Los estamos criando como personas orgullosas? ¿Ya? ¿Elevando su ego y su orgullo? ¿Los estamos criando de una manera mimada? Es decir, ¿verdad?, sin estar dispuestos al sacrificio o al esfuerzo por la obra del Señor. ¿De qué manera estamos formando a la futura generación? ¿O somos tan egoístas que los queremos, ¿verdad?, dentro de nuestro círculo, dentro de nuestra zona de seguridad? Que incluso, ¿verdad?, no los hemos formado, sino deformado a las cosas que son relevantes e importantes para este mundo. A lo que el mundo hoy en día entiende como éxito, como desarrollo personal, laboral o como quiera llamarle. Pero ¿estamos realmente pensando en la gloria del Señor? Y ahí es donde este tema del sacrificio, del holocausto, ¿verdad?, empieza a ser más personal, ¿no es cierto? Porque cuando uno lee Levítico y lee todos estos detalles y dice, chuta, tanto sacrificio, tanta sangre, y lo ve muy lejano. Pero cuando uno lo ve en el contexto de la Escritura y lo que esto implica, ¿ya? Y recuerden que ya establecimos que no solo tenemos, ¿no es cierto?, el sacrificio perfecto en Cristo, sino que nosotros somos sacrificios vivos, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Cuando entendemos no solo que tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo, para tener libre acceso al Padre, sino también que nosotros somos sacerdotes, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes del Señor, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros entendemos que no solo tenemos un tabernáculo que edificar, que es su iglesia, sino que somos un tabernáculo, ¿verdad? Porque somos morada de Dios en el Espíritu. Y por lo tanto ya no somos nuestros, porque Él nos compró por precio. Entonces cuando entendemos esto, que no solo tenemos, sino que somos un sacrificio. No solo tenemos un sacerdote, sino que somos sacerdotes. No solo tenemos un tabernáculo, sino que somos un tabernáculo para el Señor y para su gloria. Entonces ya estos detalles, ¿no es cierto?, y estos aspectos cobran sentido y cobran vida. Y nos golpean en la cara de cuán egoístas muchas veces somos, de cuán preocupados estamos de lo nuestro, ¿ya? Si tuviéramos que vivir en estos días, ¿de qué manera llegaríamos a ofrecer estos sacrificios? Yo me imagino, ¿no es cierto? Llegaríamos ahí con el corderito y ya cuando nos vamos acercando, ralentizaríamos el paso, ¿no es cierto? Ya no iríamos como al principio, no, voy a ofrecer este sacrificio y ya voy empezando a pensar todo lo que ese sacrificio implica, todo lo que voy a perder por lo que supuestamente debo estar dispuesto a entregar. Y mientras me voy acercando, ¿verdad?, voy pensando, chuta, pero este animalito, ya si yo lo vendiera, si yo lo trabajara, este animalito, si yo lo compartiera, ¿no es cierto?, con la familia de mi esposa, nos llevaríamos mejor. Si es que yo lo hiciera, ¿no es cierto?, para cuando llegaran mis amigos y lo atendiera bien y de esa manera, ¿no es cierto?, tener un buen pituto de trabajo. Si este animalito yo lo ocupara para otra cosa o yo me lo quedara para mi propia satisfacción personal, ¿no es cierto? Sí, y empiezo ahí ya como que ya no estoy llegando al tabernáculo, ¿no es cierto? Ya como que estoy mirando para atrás, mirar si me están viendo, si el sacerdote me está mirando, ¿no es cierto? Ya, y empiezo a buscar excusas, ya, y empiezo, ay, parece que me resfrié, no voy a poder ir hoy día al tabernáculo, estoy resfriado, como que me quiero resfriar. ¿Ya? Y empiezo a buscar excusas, empiezo a buscar, ¿no es cierto?, cosas que al final, ya al final no llego al tabernáculo. Suena mucho ese comercial, ¿no es cierto?, de ese joven que iba a llevar un chocolate, ¿no es cierto?, de regalo de cumpleaños, pero se comió el chocolate. Entonces llegó ahí y le dijo, te debo el regalo. Siempre me acuerdo de eso porque a veces somos así, ¿ya? No estamos realmente dispuestos a dar todo. Ojo, digo todo porque sí, algunas cosas sí las damos. Pero si somos honestos y muy francos, ¿qué le estamos dando al Señor? Lo que nos sobra. O sea, somos buenos diezmeros quizás, ¿verdad? Y hasta nos enorgullecemos de ser buenos diezmeros porque damos nuestro diezmo al Señor. Ya, pero ¿y eso nomás?
¿Con eso ya estoy listo? ¿Con eso cumplí? ¿Eso nomás es lo que Dios pide de mí? Y ahí me doy cuenta que a veces soy más religioso de lo que yo pensaba. Porque el Señor acá nos muestra una actitud, ¿no es cierto?, muy práctica de entrega. Hoy en día, Dios en su palabra, ya no necesitamos llevar animalitos para el sacrificio. Si tuviéramos que hacerlo, y a veces nosotros juzgamos, criticamos a los hebreos, ¿no es cierto?, de su tiempo, que eran tan porfiados como los vemos en el Antiguo Testamento. Pero si eso mismo tuviéramos que hacerlo nosotros, no sé si quizás seríamos peores, por lo que vemos hoy en día, ¿no es cierto?, en nuestro contexto eclesiástico cristiano en general. El egoísmo muchas veces no discrimina culturas ni épocas. Bueno, este era un tema, ¿no es cierto?, de poner, ¿no es cierto?, las manos, la imposición de manos. Era realmente algo que el hebreo en ese momento era una conexión con ese animal. Ese animal iba a morir en mi lugar. Ya, iba a morir, iba a perder su vida, algo tan precioso como la vida, lo iba a perder en mi lugar. Eso hizo Cristo por ti. ¿Qué haces tú por Él? Cantamos en el himno, ¿recuerdas? Mi vida di por ti, dice ese himno, ¿no es cierto? Mi sangre derramé, la muerte yo sufrí. Y termina, ¿no es cierto? ¿Qué has dado tú por mí? Y honestamente, sinceramente, hermano, a veces es muy poco lo que le damos al Señor. El tiempo que nos sobra, los recursos que nos sobran, la energía, ¿no es cierto?, que nos sobra. Pensemos en eso, ya pensemos en eso, porque cada vez que estemos considerando darle algo al Señor, ¿no es cierto?, realmente pensemos si estamos poniendo nuestras manos sobre ese algo, ¿ya? Porque a veces le damos cosas al Señor, pero con condiciones, ¿sí o no? ¿Ya? Te doy esto si tú me das esto. Esa es la primera condición que le ponemos. Te doy esto, pero hasta ahí nomás, ¿ya? Hasta este punto te lo doy. Bueno, no es el espíritu ni el sentir de lo que este sacrificio, ¿no es cierto?, ejemplifica. Y recuerda, todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, dice la Escritura, para nuestra enseñanza se escribió. Ya eso lo leímos, lo vimos, ¿no es cierto? Y por lo tanto tiene una aplicación práctica en nuestra vida. ¿Ya? Entonces no podemos esquivarlo, no podemos evitarlo. Luego, mire lo que dice el versículo 5, allá en Levíticos. Dice, después de estos aspectos, ¿no es cierto?, que debía ser del rebaño, macho sin defecto, de su voluntad, pondrá sus manos sobre él. Dice el versículo 5, entonces, ¿qué dice? Degollará el becerro en la presencia de Jehová. Ya, degollará el becerro en la presencia de Jehová. ¿Quién hace esto? ¿El sacerdote o el que está haciendo la ofrenda? El que está haciendo la ofrenda. Entonces, él mismo, con sus propias manos, lo tenía que matar. Después el sacerdote lo iba a presentar ya muerto, ¿verdad?, al altar, pero dice entonces, porque está hablando en el versículo 4 anterior, dice, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto por expiación suya. Entonces, después de haber puesto su mano, de haber hecho este acto de identificación y de transferencia, dice, degollará el becerro, le cortará el cuello para derramar su sangre en la presencia de Jehová. Y luego añade, y los sacerdotes, ya no él, sino que los sacerdotes, y aquí añade algo interesante que también lo vamos a hablar, hijos de Aarón, de la casa de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Te fijas? Todo el proceso. Entonces dice que lo degollará. ¿Ya? ¿Qué estamos dispuestos a dar y hasta qué punto estamos dispuestos a darle al Señor? Como hice el ejemplo hace un momento atrás. Cumplimos con nuestro diezmo, pero ¿cuánto más de eso estoy dispuesto a darle al Señor? Y podemos pensar de muchas formas. ¿Qué me ha dado el Señor? ¿Qué me ha dado el Señor? Bueno, me ha dado muchas cosas. Me ha dado vida,
me ha dado salud, por lo menos para estar hoy día aquí, ¿no? Y escuchar este mensaje. ¿Ya? Cuando el Señor decía, el que tiene oídos para oír, oiga, no solo se refería a aquellos medios porfiados que oyen lo que quieren oír, sino que en realidad también, literalmente, aquellos que no podían, o sea, los que podían oír, y ahí no tenían el problema de la sordera. Pero si Dios nos ha dado vida para estar acá, salud por lo menos para poder congregarnos, ya nos ha dado mucho el Señor. ¿Qué estamos dispuestos a dar? O la pregunta podría ser, ¿en qué estamos dispuestos a morir? Quizás te suena fuerte esta pregunta, pero es el desafío allá en Lucas 14 que el Señor le mandó a sus discípulos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mira qué fuerte, qué tremendo lo que dice el Señor. El que quiera ser mi discípulo. Es más, lo dijo de una manera tal que hasta suena, ¿cómo lo puedo expresar? Hasta en cierto punto ofensivo, ya por ser discriminatorio. Ya que hoy en día nos ofendemos tanto con la discriminación, ya el Señor lo planteó en aquellos días de una manera muy ofensiva, ¿no es cierto?, que suena hasta discriminatorio. Porque Él dijo, ya en Lucas 14, ya, si uno quiere ser mi discípulo, pero no está dispuesto a morir a sí mismo, a tomar su cruz y a seguirme, no puede ser mi discípulo. O sea, lo presentó de manera negativa. Hay algunos que no van a poder ser discípulos del Señor, porque no están dispuestos a dar su vida, a entregar su corazón, a morir a sí mismos y a crucificar su vida para seguir a Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿estamos realmente entendiendo lo que el Señor nos pide? ¿Ya? ¿Estamos comprendiéndolo? Ya no pierdan Lucas, es el Levítico, pero vamos a Lucas 14, por favor, para ahondar en este concepto. En Lucas capítulo 14, dice el versículo 25, lo que cité hace un momento atrás, Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él. ¿Ya? Y la verdad es que el Señor no le impresiona tanto a las multitudes, sino a los discípulos dispuestos. ¿Ya? El Señor no vino a establecer una mega iglesia, vino a establecer un grupo de discípulos que se multiplican para llegar hasta lo último de la tierra. Ese es el fin. El fin de una iglesia no es crecer en número. El fin de una iglesia es hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito. La iglesia no es un fin, es un medio. Donde hoy en día se exaltan mucho las iglesias para ser las mejores, las más espectaculares, ¿no es cierto? Se publicitan mucho las iglesias. En realidad lo que Dios está interesado más que nada es publicitar su gloria, su salvación y su nombre hasta el último de la tierra. Por eso es que el Señor apunta a discípulos. Y a pesar de que multitudes iban con él, él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Esto sonaría bastante discriminatorio, ¿no es cierto? Ya, no puede ser discípulo, lo siento. Porque no estás dispuesto a amar a Dios por sobre tus relaciones familiares, por sobre tu propia familia. Es más, mire lo que dice el versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice? Una vez más, lo reitera. No puede ser mi discípulo. Y ahí el que no lleva su cruz, no se refiere por si acaso a llevar una cadenita o un anito o algo que represente la cruz, ¿ya? Está bien, es un elemento que hoy en día se entiende, ¿no es cierto?, de una manera comprensible. ¿Ya? Sin embargo, en los días de Cristo, ya se entendía de una manera bien especial. Fíjate, ¿ya? ¿A qué sonó eso que se escuchó? A un balazo, ¿no es cierto? Andaría con una pistola colgando del cuello, una figurita así como de pistola, colgando, ¿no es cierto? Más todavía, si triste y penosamente
¿verdad? Alguien cercano tuyo falleció por un disparo, por un acto de delincuencia. No, ¿no es cierto? Bueno, en los días de Cristo, la cruz, eso era lo que representaba. Un elemento de muerte, un elemento de tortura. No digo que hoy en día esté mal ese tipo de aspectos que son más, quizás, como diríamos, más de moda o más de estética, sino que me refiero al hecho de que llevar la cruz o cargar la cruz no se refiere a eso. Tampoco llevar la cruz se refiere a lo que algunos interpretan como llevar un sufrimiento. ¿Te has fijado que hay personas, ¿no es cierto?, que tienen una enfermedad, ¿no es cierto?, un dolor, ¿no es cierto?, y yo estoy llevando mi cruz. No, eso bíblicamente no es llevar tu cruz. Llevar tu cruz es literalmente ir al patíbulo, ir a la guillotina. Llevar tu cruz, ¿no es cierto?, literalmente es ponerse en el paredón para ser fusilado. Llevar tu cruz, según lo que entendían los receptores originales, era ir a la muerte. Eso era llevarla. Y de una manera dolorosa y terrible. No cómoda ni fácil. Y a veces nos quejamos tanto, ¿no es cierto?, que el tráfico, que el dinero, que el sueño, que un dolor, que una enfermedad. Llevar la cruz realmente era morir a uno mismo. Estar dispuesto a entregar tu vida, ¿no es cierto?, allá al Señor. Llevar su cruz era eso. Por eso lo dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Tú no puedes ser un discípulo del Señor si seguimos siendo nosotros tan egoístas, tan, ¿no es cierto?, apretados, ¿no es cierto?, en nuestra entrega al Señor. Porque el Señor nos pide todo. Luego, incluso aquí mismo en Lucas 14, el Señor nos exhorta a calcular los costos. Dice que nadie que va a edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos. Para emprender un nuevo negocio o lo que tú quieras, tú calculas los gastos. Bueno, el gasto, el costo es completo para seguir al Señor. Tienes que ser consciente de eso. Y añade, dice en el versículo, ya para ir concluyendo esta parte, ¿no es cierto?, el versículo 33 dice: así pues, ya como en conclusión, ¿no es cierto?, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, por si de alguna manera no quedó clara la idea, habla de todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Ya? O sea, 3 veces te está ahí planteando, ¿no es cierto?, un desafío discriminatorio. ¿Ya? No todos pueden ser discípulos. Algunos van a ser seguidores o simpatizantes, pero no verdaderos discípulos del Señor. Es interesante también, allá en Levítico, ya el versículo 5 estamos, que si bien el hebreo era el que presentaba esta ofrenda, ¿no es cierto?, imponía sus manos y tenía que matar al animal, a su animal, ya, aunque en realidad ya después de haber impuesto sus manos ya no era su animal, ya lo estaba entregando. Se estaba entregando en realidad. Dice que lo degollaba, pero ¿quiénes eran los que tenían que, ¿no es cierto?, presentar luego esto en el holocausto? Dice el versículo 5. Dice: entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. ¿Quiénes tenían que ofrecer la sangre? Pero específicamente los hijos de Aarón. ¿Ya? Y esto, ojo, era solamente los hijos de Aarón, la casa de Aarón, solamente se involucraba en las ofrendas de olor grato. No en las ofrendas por el pecado, ¿ya?, sino que solo en las ofrendas de olor grato se tenía que involucrar la casa de Aarón, es decir, sus hijos. ¿Ya? Y esto también nos entrega algo interesante. ¿Ya? Según la Escritura, Aarón es tipo de Cristo. Moisés, de hecho, incluso en la misma Escritura, es tipo de Dios. Incluso dice, ¿no es cierto?, tú hablarás como Dios y Aarón será tu profeta.
Ya cuando, ¿se acuerdan cuando Moisés se empezó a excusar de que no hablaba muy bonito, ni era fácil de habla, y el Señor se enojó con él, ¿no es cierto? Y le dijo, ya, entonces vamos a mandar a Aarón y él va a ser como tu profeta. ¿Ya? Aarón es tipo de Cristo en la Escritura. Ahora, como tipo de Cristo, mire lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 6. Y esto lo vimos hace unos días atrás, hace algunos domingos atrás. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Dice, pero alguien, estoy leyendo el capítulo 2. Hebreos capítulo 3, versículo 6, Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, ¿ya? O sus hijos, dice, la cual casa somos nosotros. Nosotros somos la descendencia espiritual de Cristo. Jehová quiso quebrantarlo, dice Isaías. Luego verá linaje. Dice, entregará su vida en expiación por muchos. Dice, pero verá linaje y vivirá por largos días. Quedará satisfecho al entregar su vida. Hebreos 2 incluso añade, ¿no es cierto?, el sacrificio de Cristo que se entregó a sí mismo con gozo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice la Escritura, ya, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Lo hizo con gozo al ver el fruto de la aflicción de su alma. Y como dice Isaías, y quedará satisfecho. Tú y yo somos el fruto de la aflicción del alma de Cristo, de su sufrimiento, porque somos su descendencia espiritual. Ese linaje, después de haber puesto su vida en expiación por muchos, verá linaje, dice el libro de Isaías. Verá linaje. Nosotros somos ese linaje. Cuando Cristo estaba en la cruz, vio desde la cruz a nosotros. Y por eso que sufrió la cruz y menospreció la vergüenza, el oprobio y el sufrimiento. Por verte a ti, por verme a mí. Por ver que nosotros, su descendencia, siglos después, más de 2000 años después, íbamos a estar aquí adorándole y honrándole. ¿Te fijas? Entonces aquí en Hebreos dice que nosotros somos de la casa de Cristo, somos la descendencia espiritual de nuestro Señor Jesucristo, así como los hijos de Aarón era su descendencia física y tenían esta responsabilidad. Entonces, si nosotros somos la descendencia de nuestro sumo sacerdote que es Cristo, somos nosotros los que tenemos que llevar esta sangre al altar, que es la sangre de Cristo, tipificada en este cordero, ¿verdad?, entregado por nosotros. El holocausto no solo era un evento para el pueblo judío de arreglar sus pecados y estar en comunión con Dios. Era una ilustración maravillosa de cómo nosotros nos acercamos al Señor. Porque si no fuera por la sangre de Cristo estaríamos perdidos. Como dice Juan, 1 Juan capítulo 1, versículo 7, ¿no es cierto? Tenemos comunión con Dios y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Nosotros tenemos que llevar, ¿no es cierto?, esta sangre para que sea expiado el pecado. El hijo de Aarón, el sacerdote hijo de Aarón, ya tenía que llevar la sangre de este hebreo, ¿no es cierto?, y presentarla en el altar, ya para que esos pecados fuesen perdonados. De la misma manera, nosotros llevamos a Cristo crucificado. Pablo decía que predicaba a Cristo crucificado. ¿Para qué? Para que muchos otros lleguen a conocer a Cristo. Estamos cumpliendo nuestro rol de llevar la sangre de Cristo al altar, ¿no es cierto?, de otras personas. Estamos cumpliendo nuestro rol de llegar con el Evangelio a un mundo perdido. El hebreo que iba a ofrecer esto se sentía indigno, se sentía perdido y ponía sus manos sobre este animal para transferir su culpa, y en el temor del Señor ofrecía, ¿no es cierto?, este sacrificio. Tanta gente hoy en día que necesita conocer y escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros somos esa descendencia de Cristo. Somos testimonio del Evangelio. Y es más, la Escritura nos llama que somos embajadores para que en el nombre de Cristo podamos reconciliar a los hombres con el Señor. Entonces, todas estas cosas que están sucediendo acá en Levítico tienen una aplicación directa hacia nuestras vidas. Es más, y ya con esto vamos a terminar, dice el versículo 6.
de Levítico. Levítico capítulo 1, versículo 6. Dice, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. ¿Qué tiene que ver esto, verdad? Desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. ¿Te acuerdas que primeramente, y es quizás por eso, algunos piensan de que en realidad más que un cordero fue un becerro el que Dios sacrificó para vestir con sus pieles a Adán y a Eva? Primero porque era más grande, ¿ya? Y segundo porque el becerro también representa a Cristo como el siervo sufriente. Pero también porque acá nosotros vemos, ¿verdad?, que este animal debía ser desollado. Y de hecho es interesante porque no así la ofrenda ovejuna. Son detalles que a veces nos pueden parecer como muy específicos, pero solamente, ¿no es cierto?, el vacuno debía de desollarse, es decir, su piel debía de ser quitada. Solamente el animal vacuno, no el ovejuno, ni los otros tipos de animales que eran presentados en holocausto. Entonces, por eso algunos piensan de que esto hace referencia a de que ese animal que fue muerto allá en Génesis fue en realidad una vaquita, ¿no es cierto?, un ternerito del ganado vacuno, ¿no es cierto?, que fue ofrecido, ¿no es cierto?, en sacrificio para vestir la vergüenza de Adán y de Eva, estableciendo una pauta y un parámetro. ¿Ya? Ahora bien, dice que será desollado, se le quitará la piel, ¿no es cierto?, se le quitará la piel, en el versículo 6, y lo dividirá en sus piezas. Y aquí cada palabra es importante, no dice lo dividirá en piezas. A veces cuando uno compra un pollo, ¿no es cierto? Yo sé que es peligroso hablar de comida a esta hora, pero uno va al supermercado, compra un pollo, ¿no es cierto?, y lo troza. Y algunos no tenemos tanta habilidad para cortarlo con exactitud quirúrgica. Entonces, más que trozarlo, lo destrozamos. Pero aquí no está hablando de trozar el animal. Aquí está hablando de exponer el animal. Lo dividirá en sus piezas. Recuerda, toda la palabra es inspirada por Dios. Creemos en la inspiración verbal. Verbal significa que cada palabra es inspirada. Y esto tiene un sentido, ¿ya? Porque al ser expuesto en sus piezas, literalmente abierto en sus piezas, muchas de sus coyunturas debían ser, ¿no es cierto?, completamente abiertas. ¿Ya? Debían ser incluso, ¿verdad?, no quebradas, sino que descoyuntadas para que este animal quedara completamente expuesto. ¿Ya? Para que lo entendamos o lo visualicemos mejor, esto es lo que ocurre cuando hacen un cordero al palo. ¿Ya? Bueno, aquellos hermanos de Goyay que quizás tengan más experiencia, ¿verdad?, porque queda completamente abierto. El animal en sí, un ser vivo, no tiene necesariamente la abertura, ¿no es cierto?, natural, sino que obviamente sus huesos tienen que quedar descoyuntados para que pueda quedar totalmente expuesto. ¿A qué te suena esto de las coyunturas? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué nos está enseñando aquí el Señor en cuanto a presentarnos? Porque nosotros somos ese sacrificio vivo, ¿no es cierto? Primero, habiendo sido despellejados, y segundo, haber quedado completamente expuestos. ¿Recuerdas algún pasaje que tenga una relación? Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Ahora sí, ¿te acuerdas? Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios, ¿y qué es lo que es la palabra? Según Efesios, capítulo 6, es la espada, como dice Hebreos también, de dos filos, ¿no es cierto?, como va a decir acá en un momento más, que penetra, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ideal para despellejar un animal, ¿no es cierto?, sacarle la piel que lo cubre, dejarlo completamente más que desnudo, expuesto. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y aún los tuétanos
y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra del Señor, así es la espada del Espíritu, así es cuando nosotros nos presentamos al Señor. Cuando nos vamos a su palabra, como un espejo, quedamos completamente expuestos. Exponemos cada parte de nuestro ser, totalmente abiertos a su palabra. Y fíjate que cuán cuidadosos nosotros somos hoy en día de mantener nuestra privacidad. Hoy en día la privacidad, escucha lo que voy a decir, hoy en día la privacidad para muchos se ha transformado en un ídolo. En un ídolo. Y su privacidad llega a ser lo más relevante e importante en sus vidas. Porque si no, la vergüenza los destruiría. Hay cosas que no quisiéramos que los demás sepan. Hay cosas que no nos gustaría que los demás sepan. Pablo se refiere, ¿no es cierto?, en sus epístolas diciendo, somos cartas abiertas, leídas por todos. ¿Estaríamos dispuestos a estar completamente abiertos y expuestos para ser cartas abiertas, leídas por todos? Mira, todos en algún momento vamos a dar cuenta. 2 Corintios 5:10, por ejemplo, hablando de ese momento en que el Señor va a juzgar nuestras obras en el tribunal de Cristo, en 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. ¿Sabe qué significa esa palabra comparecer? Presentarse tal cual soy. Eso es lo que dice. Comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, esto no es masivo, esto no es grupal, no vamos a rendir cuenta por nuestros hijos, ni por nuestros padres, ni por nuestra iglesia, cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, y ahí uno traga saliva, ¿no es cierto? O sea malo. De hecho, mire lo que dice el versículo siguiente, conociendo pues el temor del Señor. Si no hay temor de Dios en esto, si tú no tienes temor del Señor, al saber de que en algún momento todo va a ser expuesto, entonces no sé si serás un hijo de Dios, si no hay temor en tu corazón por algo así. De hecho, mire lo que dice en 1 Corintios, estamos ahí en... Romanos 14:10. Romanos, el libro anterior. Romanos capítulo 14, versículo 10 dice, pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y mire lo que dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno, nuevamente individual, cada uno de nosotros dará a Dios, ¿qué dice? Cuenta de sí. Cuenta de sí. Acompáñeme ahora sí a 1 Corintios capítulo 4, porque quiero dejar muy reforzado este concepto, este principio bíblico. 1 Corintios capítulo 4, versículo 4 al 5. 1 Corintios capítulo 4, versículo 4 al 5. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, o sea, aunque yo pienso que no he hecho nada malo, no por eso soy justificado, dice. O sea, eso no me salva. ¿Ya? Pero el que me juzga, ¿qué dice? Y añade, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Y mire lo que dice, por favor. El cual aclarará, o sea, dejará clarito. Dice, también, y esta es la parte que más debiéramos temer, lo oculto de las tinieblas. E incluso, dice, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá
su alabanza de Dios. ¿Te da temor escuchar esto? A mí me da temor. Sinceramente, a mí me da pavor que no hay nada oculto que no se haya de manifestar. ¿Quieres todavía sufrir un poquito más? Mire lo que dice Lucas 12. Lucas capítulo 12, versículo 1 en adelante. En esto, juntándose por millares la multitud, miles de personas siguiendo al Señor, miles de personas ahí siguiendo a Cristo, tanto que unos a otros se atropellaban. Increíble, ¿verdad? Pero mira cómo el Señor les plantea esto. Comenzó a decir, ¿a quiénes? ¿A la gente? ¿A las multitudes? No. ¿A quiénes? A sus discípulos. ¿Te consideras tú un discípulo del Señor? Pues mire lo que dice. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Le está diciendo a sus discípulos que se cuiden de la hipocresía. ¿Qué es lo que es la hipocresía? Es aparentar algo que realmente no lo soy. ¿Se fija o no? Mire lo que dice el versículo 2. Y esta es la parte dura. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Eso debería darnos mucho terror, ¿verdad? Por tanto, todo lo que os he dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos, dice, se proclamará en las azoteas. Y mira, es más, en Lucas capítulo 8, versículo 16. Un poquito más allá, Lucas 8, 16. Lucas 8, 16, hablando de cómo la palabra da fruto en aquellos que tienen un corazón fructífero, porque está hablando de la parábola del sembrador. Dice el verso 16, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en para que los que entran. La palabra de Dios no solamente es una espada que parte las coyunturas, también es una luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo 119, 105. Es una luz que alumbra, que ilumina en la oscuridad. Dice el verso 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y ahí como que recorre un escalofrío en nuestra espalda, ¿no es cierto? Y que haya de salir a la luz. Por eso es que el Señor le dijo a sus discípulos, primeramente, cuidémonos hermanos de la hipocresía. En este sacrificio que vemos en Levítico, el animal tenía que estar completamente expuesto y abierto, sin piel siquiera. Así nosotros, cuando vamos a la palabra del Señor, vamos con un corazón humilde. De partida no podemos esconderle nada al Señor. El Señor nos conoce, más de lo que tú te conoces a ti mismo. Vamos con un corazón completamente quebrantado, derramado, descoyuntado, desollado, desnudo y abierto a aquel que lo ve todo, que lo sabe todo, que incluso lo entiende todo. Por lo tanto, vemos una vez más cómo este sacrificio del holocausto tiene principios tan prácticos para enseñarnos a nuestras vidas. Vamos a terminar en un momento de oración.